Hola a todos, vamos a continuar el día de hoy con nuestra sesión número 3 de laboratorio. Eh, en el video anterior, en la conferencia anterior, yo les comenté que íbamos a ampliar un poco más el tema de pruebas de software, ya que son un paso bastante importante dentro de lo que es la integración continua. Entonces, la sesión de hoy va a tratar sobre eso. Vamos a detallar un poco las pruebas de software, tal vez un tanto más comunes, para que podamos empezarlas a utilizar de mejor manera en los diferentes proyectos que vayamos desarrollando o incluso dentro del proyecto de laboratorio, que va a tener tal vez una ponderación específica en la hoja de calificación. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, tal vez para muchos es bastante conocido que existen pruebas de software que se denominan pruebas unitarias, que son pruebas bastante comunes que se implementan en los diferentes desarrollos de software, y pues creo que es como una muy buena práctica conocer cómo es que funcionan este tipo de pruebas. Como ustedes pueden ver ahí, las pruebas unitarias, una prueba unitaria o unit test es un método que prueba una unidad estructural de código. ¿Qué significa una unidad estructural? Pues esto hace relación a que una prueba unitaria, como su nombre dice, va a probar en específico una función determinada de nuestro programa. Y cuando explico pruebas unitarias me gusta mucho hacer referencia a estar desarrollando una calculadora. Nosotros sabemos que una calculadora básica tiene como mínimo funciones principales de suma, resta, multiplicación y división. Entonces, una calculadora básica, ya poniéndola en contexto de desarrollo de software, es bastante fácil de hacer. Creo que todos a estas alturas ya hemos programado más de alguna vez un tipo de calculadora. Entonces, una unidad estructural, pensándola más gráficamente como una calculadora, sería una de las funciones básicas que la calculadora realiza. En este caso, por ejemplo, la suma. La suma es una unidad estructural, la resta es otra, y así sucesivamente. Entonces, una prueba unitaria va a ir específicamente a probar si funciona o no funciona la unidad estructural, dependiendo de la aplicación que nosotros estemos desarrollando. Después dice que implementar pruebas no significa pérdida de tiempo, y aquí es donde quiero hacer un poquito de énfasis en que nosotros como programadores tenemos la costumbre de no probar de manera profesional el código que hacemos, sino que vamos muy a codificamos algo, funciona o no funciona, pues no sabemos, y hasta que tenemos una cantidad considerable de líneas que intentamos compilar nuestro código y nos damos cuenta que hay como 1000 errores, ¿no? Y este es un problema o es una mala costumbre que nosotros tenemos, porque creemos que invertir tiempo en crear pruebas significa estar frenando el desarrollo del proyecto, cuando en realidad no es así. Y con lo que hemos podido ir viendo de integración continua, nos damos cuenta que la importancia de hacer pruebas al final reduce el tiempo de encontrar errores, y al reducir el tiempo de encontrar errores, a la vez estamos ahorrando prácticamente mucho dinero en cuestión de la velocidad en la que vamos a entregar un proyecto. Entonces, quitémonos de la mente esta parte de que las pruebas implican una pérdida de tiempo, cuando en realidad ese tiempo lo estamos invirtiendo para que la implementación de nuestro software, ya cuando estemos integrándolo de forma continua, sea mucho más rápido y se nos facilite en,
en gran manera la identificación de los errores. Y por último dice que las pruebas unitarias deben ser simples y rápidas de codificar. Más adelante les voy a enseñar un ejemplo de una prueba unitaria que hice sobre una calculadora básica, pero realmente estas pruebas no tendrían que ser tan complicadas en el código, porque solo tienen que analizar si el código que realizamos para una función específica funciona o no. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Las pruebas unitarias tienen ciertas características y aquí se las pongo yo en esta diapositiva. Una prueba unitaria, como su nombre dice, debe ser unitaria, que prueba solamente pequeñas partes del código. Como les digo, básicamente agarramos pequeñas funciones y sobre esas funciones hacemos una prueba unitaria. No vamos a agarrar módulos completos que tienen 1000 funciones, sino que vamos a dividir cada módulo en pequeñas partes y esas partes las vamos a hacer pruebas. También dice que debe ser independiente, no debe depender ni afectar a otras pruebas unitarias. Entonces, esta parte es importante porque lo que estamos buscando con las pruebas es que la implementación o el desarrollo de las demás funciones siga en proceso. No buscamos detener por completo el avance del proyecto solo por estar haciendo una prueba. Por eso es de que no debe afectar a otras pruebas, ni debe depender de otras. Tiene que ser una unidad elemental. También dice que prueba métodos públicos, porque de otra forma la prueba sería frágil a cambios en la implementación y no se podría utilizar en pruebas de regresión. Las pruebas de regresión básicamente es como volver a correr la misma prueba, pero después de haber implementado los cambios de los errores que solucionaban los errores que nos tiró la primera prueba unitaria. Entonces, pruebas de regresión es volver a ejecutar una prueba después de haberle hecho modificaciones. Luego dice que debe ser automatizable, que significa que la prueba no debería requerir intervención manual. ¿Qué significa esto? Siempre pensando en el concepto de integración continua, nosotros debemos hacer que nuestra prueba unitaria no necesite que esté una persona específicamente ingresando algunos campos necesarios para la prueba, sino que tiene que estar escrita de tal manera que nuestro gestor de integración pueda ejecutar la prueba automáticamente. Luego dice repetible y predecible. No debe incidir en el orden y las veces que se repita el resultado siempre debe ser el mismo. Esto significa que nosotros cuando escribamos la prueba tenemos que saber exactamente qué es lo que esperamos que esa prueba nos devuelva, ya sea en éxito o en fracaso, pero tenemos que tener claro qué es lo que nos va a devolver. Y la prueba debería dar siempre el mismo resultado cuando el código está correcto o cuando el código está incorrecto. Deberíamos de poder ver el resultado y automáticamente saber si funciona o no funciona. Y luego dice que deben ser profesionales. Las pruebas deben ser consideradas igual que el código, con la misma profesionalidad, documentación, etc. Y aquí viene la parte que yo les decía de la mala costumbre que tenemos. Pues perfecto, queremos hacer pruebas unitarias para nuestro proyecto, pero como lo vamos a hacer solo por cumplir cierto requisito para alguien, no le vamos a poner el empeño que una prueba realmente necesita. Y aquí remarca mucho esto de que tienen que ser profesionales porque deben ser completamente entendibles. La explicación o la documentación que se le haga a dicha prueba debe tener ese carácter profesional que cualquier persona, cualquier programador que venga a tratar de interpretar o reutilizar la prueba pueda entender realmente cómo es que está funcionando. Dentro de las ventajas de pruebas unitarias, pues aquí tenemos algunas. Dice, busca aislar cada parte del programa y mostrar que las partes individuales son correctas. Y aquí damos 5 ventajas básicas, por lo cual
es importante la inclusión de estas pruebas dentro de nuestras buenas prácticas como desarrolladores. Uno, dice que fomentan el cambio, facilitan la reestructuración del código, puesto que permiten hacer pruebas sobre los cambios y verificar que las modificaciones no han introducido errores. Y ahí entre paréntesis aparece la palabra regresión. Y era prácticamente lo que yo les estaba explicando anteriormente, que fomentan el cambio porque cuando nosotros encontramos un error gracias a la prueba, tenemos la oportunidad de ir directamente donde se produjo y hacer los arreglos necesarios para que el código funcione. Luego se realiza la prueba de regresión y ya que obtenemos un resultado satisfactorio a la prueba, podemos buscar la manera de refactorizar el código, hacerlo más óptimo, tal vez reducir unas cuantas líneas, siempre buscando que siga funcionando el código que ya sabíamos que estaba funcional. La segunda es que simplifican la integración, permiten llegar a la fase de integración asegurando que las partes individuales funcionan correctamente. De este modo se facilitan las pruebas de integración. Y esto va muy relacionado a lo que es integración continua. Una prueba muy bien hecha nos va a reducir el tiempo para encontrar el error cuando exista alguno, o que nos dé la completa confianza de saber que el código que ya tenemos está muy bien realizado. Número 3. Documenta el código. Las propias pruebas pueden considerarse documentación, ya que las mismas son una implementación de referencia de cómo utilizar el código. Como les decía, las pruebas tienen que ser simples, tienen que estar bien estructuradas para saber qué es lo que nosotros estamos esperando a través de esas pruebas. Entonces, cualquier persona que esté involucrada en el proyecto y que venga y vea, por ejemplo, la clase donde están las pruebas, pueda entender realmente qué es lo que hace esa función, por la simplicidad de la prueba y la efectividad de la misma. Número 4. Detecta errores rápidamente. Y dice que permiten detectar los errores rápidamente analizando el código por partes, haciendo pequeñas pruebas de manera periódica. Esto, como ya lo he mencionado bastante, y indica que, que la utilización de las pruebas unitarias permiten que podamos identificar en qué segmento o en qué función específica está sucediendo un error de acuerdo a la programación que hemos utilizado. Entonces no tenemos que buscar en 1000 líneas de código dónde es que sucede un error, sino que básicamente sabemos la función específica donde tenemos que ir a hacer la modificación necesaria para arreglar el error. Esto, al estar conectado con la integración continua, hace que todo funcione de mejor manera, en el sentido de que no vamos a perder tanto tiempo identificando los errores, sino que vamos a saber exactamente dónde ocurrió. Número 5. Dice que reduce el coste. Ya que los errores se detectan a tiempo, la cantidad de codificación y tiempos de detección de errores bajan y las entregas se realizan más rápidamente. Esto está ligado a la ventaja anterior, y como nosotros bien sabemos, entre menos tiempo dure el desarrollo de un proyecto, estamos ahorrando aún más dinero para la empresa para la cual estemos laborando, o en caso de ser un proyecto propio, podemos ahorrarnos ese tiempo en cuestión de la entrega y poder dedicarlo a otro tipo de actividades propias del proyecto, o para avanzar en un proyecto completamente distinto. Y pues en este momento voy a enseñarles más o menos cómo se vería
una clase de pruebas unitarias aplicada sobre una calculadora básica. Entonces, como ustedes pueden ver acá, eh, hice la interfaz de una calculadora bastante simple que tiene las funciones de suma, resta, multiplicación y división. Esta calculadora recibe como parámetros dos números y nos muestra el resultado dependiendo qué opción estemos eligiendo nosotros. Como ustedes podrán imaginar, realmente la, la programación en sí de las funciones de la calculadora es bastante simple. Yo aquí tengo una clase, el código para retornar el resultado. Como les digo, es bastante sencillo, solo para explicar cómo es que funcionan las pruebas. También les voy a dejar un video adjunto donde explico a detalle el funcionamiento de esta calculadora y cómo es que funcionan las pruebas. Y en este momento solo quiero enseñar más o menos el código en sí de estas pruebas unitarias. Como pueden ver, hay una para la suma, hay una para la resta, una para la multiplicación y una para la división. En el video que les dejo adjunto en la descripción, ahí está la explicación completa de cada línea de código dentro de esta clase de pruebas. Pero eh, sí quiero que vean que el código es bastante simple y bastante entendible para los que tenemos tal vez un poquito de más, más tiempo conociendo el entorno de programación. Y realmente las pruebas no deberían de ser más complicadas que simples líneas de código, donde se declaran diferentes variables, se expresan resultados. Y realmente es bastante sencillo hacer pruebas unitarias dependiendo de las funciones que tengamos. Entonces, como les decía, lo que se busca con las pruebas unitarias es que sean lo más simple posible y que nos indiquen si algo funciona o no funciona y que podamos controlar de ese parámetro de evaluación que tienen las pruebas para que sepamos identificar bien cómo está funcionando todo. Bueno, vamos a avanzar en esto y pues en cuestión de las pruebas, podría mencionarles de que hay un ciclo recomendado para poder trabajar con las diferentes pruebas de software. Ese ciclo se los indico acá y dice que el primer paso del ciclo es codificar, el segundo paso es probar y el tercer paso es arreglar. Eh, lo más común es que nosotros en este ciclo vayamos haciendo eh, actividades fluctuantes entre las diferentes etapas y muchas veces eh, codificamos lo que creemos que es toda la estructura de código de nuestra aplicación sin siquiera probar, y ya cuando queremos probar nos damos cuenta que hay demasiados errores en diferentes partes del código. Entonces eso lo que hace es de que nos va quitando el tiempo para ir tratando de solucionar cada mínimo error que esté en el código, cuando sería mucho más fácil aplicar este ciclo para cada parte que vamos desarrollando. Entonces aquí les dejo una pequeña gráfica del ciclo de codificar, probar y arreglar, donde si nos damos cuenta es un ciclo repetitivo que nosotros tendríamos que estar haciendo para cada parte estructural del código que corresponde a nuestra aplicación. Y cuando nosotros estamos programando
es muy común caer en un círculo vicioso. Y haciendo referencia a lo que les decía al inicio de esta sesión, nosotros muchas veces no creemos conveniente o no creemos necesario la implementación de pruebas en el desarrollo del software porque creemos que es pérdida de tiempo. Pero aquí les dejo una pequeña muestra de cómo es que ese pensamiento hace que caigamos en un círculo vicioso. Dice, este apuro se convierte en un círculo vicioso. Cuanta más presión se siente, menos pruebas se realizan. Cuantas menos pruebas se realizan, menos productivo es el que está programando y el código se vuelve menos estable. Cuanto menos productivo y preciso es el programador, más presión se siente. Y de este lado está expresado este círculo. Pero realmente esto nos pasa mucho. Es bastante común que nosotros caigamos en este círculo vicioso de estar presionados por una fecha de entrega, por un tiempo límite, por ciertas características, y estamos tan metidos en tratar de cumplir todas las historias de usuario, todos los requerimientos que está solicitando el cliente, pero por tratar de marcar todos esos entregables en nuestra lista, descuidamos lo que es realmente la calidad de lo que estamos entregando. Entonces este círculo vicioso hay que tratar de romperlo a través de buenas prácticas de manejo y desarrollo del software. En una de las clases anteriores, cuando estuvimos hablando precisamente de esto, uno de los compañeros mencionó eh, el famoso TDD, y yo les dije que les iba a explicar más adelante qué era eso. TDD lo que significa es que es un desarrollo guiado por pruebas. Entonces, hemos estado hablando de cómo implementar pruebas unitarias hasta el momento dentro de nuestro desarrollo de software, pero ahora vamos a tratar de modificar un poquito el concepto para hablar de cómo es un desarrollo que está guiado por las pruebas que se quieren realizar. Entonces, dice que TDD es una práctica de programación que consiste en escribir primero las pruebas, generalmente unitarias, para después escribir el código fuente que pase la prueba satisfactoriamente y por último refactorizar el código. Con esta práctica se consigue, entre otras cosas, un código más robusto, más seguro, mantenible y una mayor rapidez en el desarrollo. Pero, ¿qué es lo que significa realmente esto? Y básicamente todo está en cómo estamos analizando nosotros la función que vamos a desarrollar. Por lo regular, nosotros tenemos una función suma, hablando de la calculadora básica. Nosotros sabemos que tenemos que recibir dos números, que son los parámetros que se van a utilizar para poder sumarlos y obtener un resultado. Pero cuando nosotros estamos utilizando un desarrollo guiado por pruebas, lo que tenemos que pensar es cómo puedo realmente identificar si el valor, si la suma de dos elementos es realmente correcta. Entonces, cuando nosotros pensamos en el funcionamiento básico real de lo que queremos hacer, podemos plantear una prueba. Entonces, ya que tenemos la prueba, haciendo referencia a este primer punto acá, eh, ya que nosotros sabemos qué es lo que necesitamos probar o de cuál forma realmente nosotros podíamos saber si está funcionando o no funcionando una suma, nosotros ya podemos pasar a codificar, eh, valga la redundancia, el código que nos resuelve esa cuestión planteada en el primer paso. Por último, ya que hemos escrito el código para la suma,
pues pasamos al paso de la refactorización, que esto significa tratar de reducir por completo el código programado de tal forma que quede en una versión mucho más óptima. Y de esa manera se cumple el ciclo de la programación orientada a las pruebas. Aquí hay otra gráfica que expresa básicamente el funcionamiento de esta manera de trabajar y comienza en esta parte donde dice se escribe una prueba, se analiza si la prueba falla o es exitosa. Si es exitosa la prueba, pues se puede pasar a algo más, pero si no es exitosa, entonces se, se escribe o se modifica el código de tal manera que pueda pasar la prueba. Luego se vuelven a correr las pruebas y aquí es donde entra el término de pruebas de regresión. Se prueba el código que se acaba de modificar para saber si este código ya está correcto o sigue teniendo fallos. Si la prueba falla, entonces se retorna al paso anterior donde vamos a volver a tomar el código que teníamos, tratar de hacerle algunas modificaciones para hacer que funcione y luego se vuelve a hacer una prueba de regresión para ver si esta vez en la versión del código ya es correcta. Cuando tenemos un resultado satisfactorio, por último pasamos a la refactorización, donde tratamos de simplificar la manera en que escribimos el código de tal forma que siga funcionando, pero que sea más óptimo al momento de estar en ejecución. Y aquí está de una forma más detallada el proceso cuando trabajamos con la programación guiada por pruebas. Dice que el primer paso es que el cliente escribe su historia de usuario. Como nosotros bien sabemos y ya hemos explicado antes, las historias de usuario son elementos esenciales cuando nosotros estamos trabajando con metodologías ágiles. Entonces vamos a partir de ahí, las historias de usuario. El cliente escribe su historia de usuario. Yo les he mencionado, eh, tal vez en el curso anterior, sí les mencioné a los estudiantes las preguntas que una historia de usuario debería contener. Y era, ¿qué es lo que necesito? ¿Para qué es que lo necesito? ¿Y quién lo está solicitando? Solo para que recuerden cómo es que se escribe una historia de usuario. Número 2. Se escriben junto con el cliente los criterios de aceptación de esta historia, desglosándolos de manera detallada para que la implementación de dicha historia sea mucho más fácil. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos de que, por ejemplo, una historia de usuario es que como cliente solicito una función de suma para obtener el resultado de la adición de dos dígitos. Tenemos que esa es la historia de usuario, pero un criterio de aceptación es que no se puedan sumar letras con números, por ejemplo. O que si se suman dos números negativos tiene que dar error, solo porque así lo pidió el cliente. Entonces esos diferentes criterios de aceptación tienen que ser tomados bien en cuenta y detallados de tal forma que para las personas que estén en el equipo de desarrollo puedan incluir esos criterios y que a la vez esos criterios puedan ser incluidos dentro de una prueba unitaria. Número 3. Se escoge el criterio de aceptación más simple y se traduce en una prueba unitaria. Como les dije anteriormente, cuando nosotros tenemos bien detallado qué es lo que el cliente quiere y qué es lo que no quiere, nosotros podemos escribir de mejor forma la prueba para evaluar que sí se está cumpliendo ese requerimiento. Número 4. Se comprueba que esta prueba falla. Entonces,
Básicamente eso ya es estar corriendo la prueba como tal para obtener algo satisfactorio o, o también obtener el error en el cual nuestro código no está solventando el requerimiento. Luego se escribe el código que hace pasar la prueba. Como les dije, nosotros tenemos que saber qué es lo que queremos en cuanto a la aceptación de una prueba y qué es lo que la hace fallar. Entonces aquí en esta parte es donde escribimos lo que sí sabemos que va a hacer funcionar la prueba. Número 6. Se ejecutan todas las pruebas automatizadas. Esto es ya cuando tenemos completo nuestra clase de pruebas unitarias y las vamos a ejecutar desde un gestor de integración para que todas sean ejecutadas al mismo tiempo y los errores puedan ser, si es que existen, puedan ser mejor manejados. Número 7. Se refactoriza y se limpia el código. Número 8. Se vuelven a pasar todas las pruebas automatizadas para comprobar que todo sigue funcionando. Pasos 7 y 8 está haciendo referencia a las pruebas de regresión. Y número 9, volvemos al punto 3 con los criterios de aceptación que falten y repetimos el ciclo una y otra vez hasta completar nuestra aplicación. Como les dije, esto es algo constante y es un ciclo que se va repitiendo a lo largo de cada parte que vamos avanzando en nuestro proyecto. Todo con el objetivo de que podamos ir solventando errores de una vez sobre la marcha y no esperar hasta que ya todos los módulos estén conectados y empezar a buscar errores en algún módulo que tal vez haya fallado, sino que todo lo que se va a pasar a producción ya está debidamente probado y el código completamente refactorizado. Y por si no quedó tan claro anteriormente cómo es trabajar en un entorno donde las pruebas son las que guían la parte de desarrollo, pues aquí les dejo un párrafo tal vez un poco más simplificado que dice: primero pensamos en qué queremos hacer y después pasamos al cómo. La diferencia es que con TDD el test ya queda escrito y se ejecutará cada vez que compilamos nuestro programa. Básicamente en este párrafo se resume este concepto que ya lo habían mencionado anteriormente y espero que haya quedado un poquito más claro de esta manera. Bueno, ahora vamos a hablar de otras pruebas que son bastante útiles, más cuando nosotros estamos haciendo algunos sitios de interacción con diferentes usuarios, y son las pruebas de rendimiento. Dice que se centran en determinar la velocidad con la que el sistema, bajo pruebas, realiza una tarea en las condiciones particulares del escenario de pruebas. Este servicio ayuda a una organización a detectar los cuellos de botella de su aplicación antes de que sus usuarios sufran un mal rendimiento, con la consecuente pérdida económica y frustración de sus clientes o empleados. Es como todo en programación. Es muy común que los equipos de desarrollo, tal vez un tanto principiantes, no realicen pruebas de rendimiento a aplicaciones que sí tienen diferente demanda de parte de usuarios. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se termina el proyecto, tal vez la única prueba de rendimiento que le hizo el encargado de pruebas a un proyecto web, por ejemplo, es que él desde su entorno controlado intentó hacer una consulta a una base de datos a través de la aplicación web, donde solo él estaba conectado, donde la única petición que entró del servidor fue la de él en ese momento de prueba. Pero cuando ya se pone
en funcionamiento por completo la aplicación y de repente recibe 1000 peticiones del mismo tipo, pues deja de funcionar o empieza a tornarse lento el funcionamiento. Y entonces, ¿qué pasó? Se suponía que funcionaba, se suponía que ya todo estaba bien, pero nos damos cuenta que ya cuando pasa a un entorno real, todo empieza a funcionar de una forma que no esperábamos. Y precisamente para esto es que sirven las pruebas de rendimiento. Nosotros podemos en un ambiente controlado simular una carga alta a las diferentes funciones de nuestras aplicaciones para saber cuál es el comportamiento en situaciones críticas. Y de ese modo poder hacer una reestructuración ya sea en la arquitectura o a nivel de código para que este funcionamiento pueda ser óptimo. Hay conceptos dentro de las pruebas de rendimiento que hay que mencionar y está el sistema, que es el objeto sobre el que se prueba la aplicación de software, un componente o una plataforma hardware. Y está la carga, que es un indicador de la concurrencia sobre el sistema. Y está la concurrencia, que puede hacer referencia a acciones funcionales realizadas por periodo de tiempo, por segundo, altas por hora, compras por día, etc. Procesos ejecutados de manera simultánea, ejecuciones de un programa, accesos a una base de datos, etc. Básicamente la concurrencia es como un medidor específico de lo que queremos probar en la aplicación. Por ejemplo, dice altas por hora, compras por día. Son diferentes indicadores que nosotros podemos ir observando para saber cómo se está comportando realmente nuestra aplicación en un momento en específico. Y dice, hasta que un sistema no es sometido a carga, no podremos conocer su comportamiento, ya que las pruebas funcionales no suelen incluir niveles altos de concurrencia. Y esto es básicamente lo que les estaba explicando. Nosotros en ambientes controlados podemos venir y realizar ciertas pruebas sobre algunas funcionalidades, pero el ambiente es tan controlado y tan poco real de lo que será el entorno sobre el cual va a funcionar la aplicación ya en la vida real. Y entonces no tenemos un parámetro que nos dé la certeza de un óptimo funcionamiento. Y esto es lo que queremos evitar con la aplicación de pruebas. Nosotros necesitamos poder darle la garantía al cliente que la aplicación que estamos entregando es completamente funcional, incluso en situaciones críticas. Porque de lo contrario, cuando eso falle, nuestro trabajo va a ser puesto en cuestión y no vamos a salir también librados porque no tuvimos el alcance de visualizar realmente que era importante tal vez probar nuestra aplicación en situaciones de una demanda completamente absurda o alta para que nosotros mismos conozcamos nuestros límites en cuanto a lo que estamos entregando a los clientes. Entonces, básicamente de esta forma concluimos la explicación de lo que son las pruebas unitarias y pruebas de carga, que a mi parecer son las más comunes. Pruebas de software hay de diversos tipos y son utilizadas para diferentes cosas, pero creo que las pruebas de carga y las pruebas unitarias son las que pueden funcionar como factor común en los diferentes entornos de desarrollo. Entonces, si tienen alguna duda o quieren que ampliemos más el tema, pueden escribírmelo en un correo o escribirlo en un comentario en, en la sección de comentarios de este video también
para que pues podamos atender y explicar de mejor forma. Como les mencioné, en la descripción va a estar un video donde yo explico cómo implementar las pruebas unitarias para la calculadora básica, y ahí se ve el proceso de cómo al ejecutar las pruebas vamos viendo que una falla o que tal vez de 4, 3 pasan pero una no. Vamos a ver cómo solucionarlas, y ahí está la explicación completamente detallada del video que bueno, de la sección de NetBeans que les enseñé hace unos instantes. Entonces, con esto concluimos la sesión 3 del laboratorio y esperemos continuar la siguiente semana con los diferentes temas del programa de estudios. Eh, Solo para aclararles algo, voy a estar subiendo una tarea de investigación sobre un tema que vamos a estar tratando ya sea en la sesión 4 o en la sesión 5, dependiendo cómo siga la situación de la universidad. Pero cualquier duda o comentario sobre esto pueden hacérmelo llegar. Muchas gracias.